Saludos cordiales, yo soy el Padre Álvaro Flores del Ministerio Buena Nueva. Este es su espacio de reflexión bíblica. Sea usted bienvenido, bienvenida. El evangelio que meditamos hoy es Juan 21 del 15 al 19. Escuchemos. En aquel tiempo le preguntó Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Por segunda vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo: sigue. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto que siempre me ha apasionado, me gusta ese texto del Evangelio de Juan. Siempre me he sentido muy identificado con el texto. Sobre todo me encanta porque me gusta ver esa experiencia misericordiosa de Jesús para con sus discípulos. Y esta es una de las experiencias más hermosas que Jesús nos regaló, en este caso, o nos enseñó de su espiritualidad, de su encuentro con Dios. ¿Quién es Dios en el corazón de Jesús? Dios es misericordioso. La misericordia es aquella capacidad que Dios siempre tiene para reivindicar nuestra vida. Dios no es un Dios que se empecina contra nuestra vida. Dios es un Dios que nos reivindica, nos renueva, porque su amor misericordioso es capaz de perdonarlo todo. Es triste, y todavía hasta el día de hoy yo lo escucho a cada rato en muchas experiencias, digamos, de diálogo que tengo con muchas personas. Hay muchas personas que nunca se sienten perdonadas por Dios. O sea, les cuesta experimentar ese perdón de Dios y sentir y creer que Dios hace borrón y cuenta nueva de tu vida. De ordinario, siempre estamos creyendo que Dios tiene como deudas pendientes en tu vida. Y siempre uno va creando que uno como que va dejando ahí como un ahorro culpativo de cosas que hice anteriormente y que todavía cuando estoy en mi vida ordinaria yo la sigo recordando como aquella realidad donde yo siento que Dios pues a mí todavía no me ha perdonado. Entonces hay gente que sigue viviendo con realidades internas de culpa que ya tienen años y nunca se siente perdonado. O sea, le cuesta creer en un Dios que puede reivindicar la vida. Un Dios que hace borrón y cuenta nueva. ¿Cuánta gente llega a los confesionarios o viene a pedir el sacramento de la reconciliación y sigue diciendo cosas y cosas y cosas? Inclusive te lo dice así, algunos ya te lo pintan, dice: esto yo ya lo confesé, pero lo voy a confesar de nuevo. Bueno, en el fondo es que no se siente perdonado. Y en realidad el problema no está en que Dios no te perdone, el problema es que tú no te perdones. Y entonces siempre como que pones ante Dios una realidad que en verdad Dios ya hizo borrón y cuenta nueva. Es hermoso en el texto porque ustedes ven, Pedro ciertamente ha vivido una realidad bien difícil. Él ha negado al maestro. Y esa negación del maestro, pues digamos, en la comunidad discipular costó creer en Pedro. O sea, la comunidad discipular y la comunidad cristiana de aquel tiempo, recuerden que el texto es un texto muy elaborado, posterior, cuando ya la resurrección y todo el tema. El texto es un texto muy antiguo, diríamos, a la experiencia de la muerte y resurrección del Señor. De hecho, así dicen, el texto es un agregado del Evangelio de Juan para reivindicar la figura de Pedro. Porque en la comunidad de Juan, digamos, la comunidad cristiana que estaba en torno al discípulo de Juan, le costaba creer en el ministerio, diríamos, en el liderazgo de Pedro.
O sea, Pedro como aquel que llevaba adelante la comunidad cristiana. O sea, les costaba creer. ¿Por qué les costaba creer? Porque Pedro pues había negado al maestro. O sea, esa negación del maestro le costaba a muchos, pues diríamos, creer en esa figura. Ustedes saben que en realidad fue un momento duro, ¿verdad? Pedro, en el momento más oportuno que tenía que dar, pues tenía que dar testimonio de esa cercanía con el maestro, al final le dio la espalda. Y eso como que llegó a oídos de toda la comunidad cristiana, se fue digamos, proliferando esa negación de Pedro, y entonces muchos rechazaban el liderazgo de Pedro en torno a la comunidad cristiana. El texto de ese encuentro con el resucitado quiere reivindicar cómo Pedro no es que no amaba al maestro, llevado por el miedo, llevado diríamos, por su falta de comprensión de aquel seguimiento, Pedro tomó una decisión equivocada. Bueno, hermanos, hermanas, ¿quién no nos equivocamos en la vida? Usted se equivoca, yo me equivoco. Hay veces nos equivocamos de una manera burda, ingenua, y así es. Pero ¿qué es lo hermoso del texto? No es el pecado, sino cómo Dios reivindica nuestra vida y cómo el amor puede ser capaz de reivindicar todo. Hoy necesitamos hacer comunidades cristianas que en torno al amor sean aquellas que verdaderamente se sientan libres de toda culpa. Necesitamos cristianos que se dejen rejuvenecer desde el amor, renovar desde el amor del Padre, y que ese amor del Padre los configure y los haga nuevos. Cuando uno se siente amado y se siente perdonado por el Padre, es capaz de hacer un verdadero seguimiento. Si usted ven en el texto, cada vez que el resucitado le dice a Pedro, ¿me amas? Él le entrega una tarea: apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Apastorea mis ovejas. Un verdadero seguimiento del Señor solo se hace desde el amor. Cuando uno experimenta verdaderamente el amor del Señor, cuando uno siente que ese amor del Señor le llena y le fortalece la vida, uno hace un verdadero seguimiento. Mientras no haya ese amor profundo en el corazón, uno siempre va a ir creyendo que va como a medias de cara en el camino del Señor. Y su entrega es así, a medias. Es fundamental hoy en este nuevo tiempo que los cristianos volvamos a tener un verdadero encuentro con el Señor. Un encuentro que definitivamente reintegre y renueve todo nuestro ser. Y que tú sientas que no hay deudas pendientes, ¿verdad? No tenés deudas pendientes con el Señor porque no las hay. O sea, pero tienes que creerte eso. Tienes que vivirlo en el corazón. Si no lo vives y no lo experimentas, va a ser difícil que haya un verdadero seguimiento. Siempre va a haber un seguimiento como con una cierta tristeza, con un cierto desaliento. Y ahora hoy se ve mucho en la vida cristiana. Muchos cristianos viven con mucho desaliento, con mucha tristeza. Francisco dice esa frase que me gusta en este libro, Evangelio Gaudium, dice: muchos cristianos viven una eterna cuaresma sin Pascua. Así dice él, una eterna cuaresma sin Pascua. Sí, hay mucha gente que se la pasa en cuaresma todo el tiempo y nunca experimenta exactamente esto de la Pascua. Como el resucitado lo que quiere es amarte, reivindicar tu vida para que tu seguimiento, tu cristianismo sea un cristianismo en esa libertad que da el amor. Cuando tú amas, tú eres capaz de perdonar. En un matrimonio, en una amistad, en una realidad, es importante el amor. Cuando hay amor, hay perdón. Si no hay amor, no hay perdón. El amor y el perdón van de la mano. Son dos cosas que van juntas. Y el amor hace que la otra persona, en la medida en que va experimentando que de verdad el otro, la otra la ama, sin ninguna búsqueda más que amarte tal cual es, tú vas entendiendo que esa vida tiene que ser distinta. O sea, tú vas entendiendo que el regalo del perdón que el otro te hace o la otra te hace, eso te tiene que llevar a ser distinto. Eso fue lo que pasó con Pedro. Experimentó ese perdón de Dios y aquello que parecía tan difícil,
pues se cambió después en un Pedro convencido, lleno de esa misericordia de Dios, y fue el que después llevó adelante los caminos del cristianismo, los caminos de la iglesia, junto con toda la comunidad discipular, y al final entregaron la vida como el Señor. ¿Quién fue que hizo que Pedro y todos los discípulos se sintieran con esa fortaleza interna? El amor misericordioso de Dios. Ese amor misericordioso que ahora vemos en esta lectura es la que te invito a que tú vivas, y que esa regenere, reintegre tu corazón, regenere y reintegre toda tu vida, que borres de tu conciencia todas aquellas deudas pendientes que tú crees o dices tener, porque esa no existe. Sácalas de tu cabeza y de tu conciencia, y deja que ese amor de Dios te haga un verdadero discípulo, un verdadero apacentador de ovejas, porque solo aquel que se sienta amado es capaz de amar. Si no te sientes amado, nunca vas a poder amar con el amor que el Señor ama. Que el Señor te bendiga, que te conceda un hermoso día. Si la reflexión sirve para evangelizar, compártela. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube del Ministerio Buena Nueva. Nos encontramos en otro momento.